de meditar en la palabra que produce vida, la palabra que produce sanidad, que trae libertad, que trae la revelación y la guianza para poder vivir enfocados en la voluntad de Dios, de manera que alcancemos las promesas que son sí y amén en Cristo Jesús. En esta ocasión quiero continuar con esta serie de El verdadero evangelio y tengo, como siempre, mucho que decir, mucho que compartir y pues debo de acomodarlo al tiempo que necesitamos programar. Voy a utilizar una porción que el apóstol Pablo utilizó o escribió en una de sus cartas a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. El tema de hoy es el glorioso evangelio. Y el apóstol Pablo menciona en esta porción de la palabra que vamos a utilizar esa frase. Pero hay una gran cantidad de contenido doctrinal en el cual vamos a detenernos. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3 hasta el verso 11. Pablo le dijo lo siguiente a Timoteo: como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pidámosle a nuestro Dios que nos ayude por su Espíritu, guiándonos y revelándonos su palabra. Padre Celestial, estamos agradecidos por la vida, por el aliento, por las fuerzas. Estamos agradecidos por tu obra en nuestra vida. Y ahora, Señor, te pedimos que por tu Espíritu Santo nos des la sabiduría, nos des la revelación, nos des el entendimiento, la inteligencia espiritual para poder ser edificados y capacitados para compartir con otros la fe, la esperanza que nos ha sido dada. Padre, gracias por la vida, por tus bendiciones, tu misericordia, tu paciencia y por alcanzarnos, por darnos entendimiento. Gracias, Padre, porque ya no caminamos en tinieblas, no caminamos en ignorancia. Tenemos la luz de la vida, tenemos la luz de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor que se manifiesta de tantas maneras, por tu gracia sobreabundante en nuestras vidas. Padre, te damos a ti la gloria, la alabanza, te ofrecemos nuestra adoración y te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, quiero enfocarme en esa frase, el glorioso evangelio del Dios bendito. Y es que cuando hablamos del evangelio, ciertamente, ese mensaje del cual ya tengo varias semanas de estar compartiendo, es glorioso. Es glorioso porque en el evangelio se nos revela la sana doctrina. Es glorioso el evangelio porque es un mensaje único. Es un mensaje incomparable. El mundo está lleno de filosofías, de corrientes doctrinales, místicas, esotéricas, pero el evangelio no se puede comparar con ningún conocimiento, ninguna teoría, ninguna filosofía, con nada. El evangelio es glorioso. El evangelio es glorioso porque el evangelio tiene el poder de transformar la vida del ser humano, de afectar su presente, de afectar la eternidad.
El Evangelio es glorioso porque nos liberta de la ignorancia, de la esclavitud, del temor, de la miseria, de la debilidad. Nos liberta de la muerte, nos liberta del poder del diablo. El Evangelio es glorioso porque revela la vida, revela la gloria de Dios que está disponible para nosotros, nos revela el acceso al reino, el camino que es Jesucristo, nos revela la gracia de Dios. El Evangelio es glorioso porque nos revela que la justificación es un regalo que Dios nos ofrece. El Evangelio es glorioso porque revela las riquezas de Cristo, nos revela ese amor incomparable, porque Él nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros. Nos amó de tal manera que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Sí, el Evangelio es glorioso. No en vano el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es glorioso, tiene el poder para salvar. El Evangelio es glorioso, revela que la vida y la inmortalidad han sido sacadas a luz. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 10, el apóstol Pablo escribió que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es un gran privilegio conocer el verdadero Evangelio. Y yo me he detenido muchas semanas en toda esta serie para tratar de edificar su fe, para tratar de fundamentarlo bíblicamente en entender cuál es el verdadero Evangelio, ya que actualmente nos encontramos con una diversidad de iglesias, pseudo iglesias, agrupaciones religiosas pseudo cristianas, mezclas de filosofías, de conocimientos esotéricos, prácticas ocultistas, y se llaman cristianos, se llaman evangélicos, y en medio de esta confusión, de esta apostasía, de la cual no podemos sorprendernos, pues la misma palabra nos advierte. El apóstol Pablo dice que en los postreros días algunos iban a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nosotros podemos gozarnos de poder fundamentarnos en entender cuál es el verdadero evangelio. Ese evangelio que, como el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5, es un evangelio que no llega solamente en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El apóstol Pablo menciona eso diciendo, como ustedes bien saben que fuimos entre ustedes por el amor de ustedes. Ese mensaje glorioso que nos habla de la reconciliación con Dios. Porque el mundo no lo sabe, el mundo está separado de Dios. La gente cree que la religión lo acerca a Dios. El único camino es Cristo. El único camino para llegar al Padre es Cristo. Somos reconciliados por la fe en Jesucristo. Somos adoptados como hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Somos perdonados. Somos colocados en la posición de hijos y de herederos por nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 11 dice, y no solo esto, hablando de la justificación por fe y de gozarnos, dice, también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que, hermanos, al hablar del glorioso evangelio, podemos entender que ciertamente es un mensaje único, incomparable. Como le dijera el apóstol Pedro al Señor Jesucristo, cuando Él les preguntó si ellos se querían ir, como muchos que lo habían abandonado. Y Pedro le dice, Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién más iremos? ¿A las filosofías orientales? ¿A las religiones muertas? ¿A los ídolos? No hay dónde más ir. El glorioso evangelio del Dios bendito nos ha sido revelado. La persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo, el sacrificio de Cristo. Y ahora lo único que resta es que nosotros, al igual que el apóstol Pablo, digamos, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. No la vivo conectado y dependiendo de una iglesia, religión o denominación. No, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí.
Esa es la verdadera vida cristiana, la vida de fe en Cristo. De eso se trata el Evangelio, de la persona de Jesucristo, de su nacimiento sobrenatural, de su ministerio sobrenatural, de su muerte, de su resurrección, de su retorno, de su identidad como el Todopoderoso. El Evangelio es glorioso. Pero es importante entender que en esta porción de la palabra que he utilizado, desde el verso 1 hasta el verso 11, el apóstol Pablo menciona varios elementos que tenemos que tomar en cuenta como parte de la doctrina que nos establece, que nos permite tener un entendimiento claro de la revelación de Dios y del propósito de Dios para nuestra vida. Así que voy a regresar al verso 3 y encontramos que el apóstol Pablo está dándole una tarea, una encomienda a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, mira, así como yo te rogué en Éfeso que te quedaras, cuando me fui para Macedonia, y te pedí que les mandaras a algunos que no anduvieran enseñando una diferente doctrina, y que no prestaran atención ni a las fábulas, ni a genealogías interminables, que al final terminan en discusiones y no en edificación, hoy te lo vuelvo a recordar. Eso mismo te encargo ahora. Ocupando la línea de pensamiento que le he compartido en las últimas semanas, de buscar palabras claves, de buscar frases concretas, frases que complementan, en este pasaje, en estos versos 3 y 4 encontramos que Pablo habla de diferente doctrina. Pablo habla de fábulas y Pablo habla de genealogías interminables. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, tenés que mandarle a la gente que está en Éfeso que no anden enseñando otra cosa, que no se apoyen en fábulas, que no se apoyen en genealogías que al final van a terminar en discusiones que no van a edificar para nada. Esta pequeña porción de la palabra establece este fundamento. Pablo está determinando o limitando el ministerio de Timoteo como pastor en cuanto a lo que es la doctrina. Pablo habla acerca de que no hay otro evangelio en Gálatas, pero ahora vivimos en un ambiente, en este siglo XXI, donde hay tantas doctrinas, tantas corrientes de pensamiento, tantas enseñanzas, tantas iglesias cristianas que se adjudican la autoridad, que se adjudican el monopolio de la salvación, y muchas veces quienes lo hacen están predicando una doctrina totalmente diferente a la que está en la Biblia. Entonces surge una pregunta: ¿cómo identifico el verdadero evangelio? ¿Cómo yo puedo saber cuál es la doctrina verdadera y cuáles son las diferentes doctrinas a las cuales no hay que prestarle atención? Según la palabra de Dios, nosotros podemos saberlo utilizando dos aspectos fundamentales. Número uno, la verdadera doctrina es la doctrina conforme a la piedad. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3 dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y no sabe nada. No sabe de qué está hablando. De manera que la doctrina del evangelio es la doctrina de la piedad. La verdadera doctrina, la sana doctrina, son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo lo enseñó, eso es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera doctrina, sin añadir, sin quitar, sin torcer, porque surgen corrientes por ahí como esta. Jesús habló acerca del infierno. Jesús advirtió acerca de ir al infierno. Pero existe la corriente bíblica que sostiene que no, en realidad Jesús no estaba hablando del infierno como un lugar en la eternidad, sino que eso significa sepulcro, que eso significa en realidad la sepultura, la tumba, y entonces ya no son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que se han acomodado. Es una doctrina diferente. Así que podemos establecer que la verdadera doctrina es la doctrina que es conforme a la piedad, que se
apega a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, deteniéndonos un instante en lo que es la doctrina, que es conforme a la piedad, podemos entender que la piedad tiene que ver con la misericordia y con la santidad. Y curiosamente, esto es lo que Dios pide del ser humano: hacer justicia, misericordia, ser humildes ante Él, como dice en el libro de Miqueas. La doctrina que es conforme a la piedad es aquella que inclina al ser humano a apartarse de la impiedad, de la corrupción, de la inmoralidad y a enfocarse en la santidad. En la santidad de la manera correcta, no llamando pecado a las cosas de las cuales podemos disfrutar en el mundo, sino llamando pecado a toda maldad, toda injusticia, todo aquello que es corrupto o inmoral. La doctrina que es conforme a la piedad, entonces, inclina al ser humano a abstenerse de la inmundicia. Inclina al ser humano a limpiarse, a practicar la justicia, a practicar la misericordia, a caminar en la verdad, a caminar en el temor de Dios, no en el temor de los hombres, sino en el temor a Dios. Este es el primer fundamento para poder identificar cuál es la verdadera doctrina. La doctrina del Evangelio es la doctrina de la piedad. Son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El segundo aspecto que nos ayuda a identificar la verdadera doctrina es la doctrina que nos guía al arrepentimiento. Porque tenemos una corriente de cristianismo ahora sin conversión, sin arrepentimiento, sin cruz. Ese no es el verdadero evangelio. En Tito capítulo 2, verso 12, el apóstol Pablo enseña que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Se confirma el hecho de que el Evangelio es una doctrina que empuja, que impulsa al hombre a una vida de santidad, a una vida alejada de la injusticia, de la inmoralidad, del pecado, de la maldad. Pero vemos que hay una clave acá. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que renunciamos a la impiedad. Hay muchos movimientos cristianos actualmente que enseñan premisas como esta: Dios te ama tal como eres, tú no debes de cambiar, incluso no debes cambiar de iglesia, puedes seguir siendo el mismo porque Dios te ama y está interesado en tu vida y en tu bienestar. Ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el que predicó el Señor Jesucristo, el que predicaron los apóstoles. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Renuncien a la idolatría, renuncien a la inmundicia, renuncien a la maldad en sus corazones, renuncien a toda clase de impiedad, renuncien a los deseos mundanos y vivan en una vida nueva, la cual solamente es posible por el Espíritu Santo. Así que cuando el apóstol Pablo le está encomendando a Timoteo que mande que gente de la iglesia no esté enseñando una doctrina diferente, le está enseñando a Timoteo que él debe de apegarse a lo que ya ha sido dado, a lo que ha sido limitado por las enseñanzas mismas de nuestro Señor Jesucristo y que guían al hombre hacia un cambio de vida a través del arrepentimiento, hacia una vida nueva en el poder del Espíritu Santo por medio del nuevo nacimiento, hacia una nueva vida que se acomoda a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora, el apóstol Pablo también menciona que no le presten atención a fábulas ni a genealogías interminables. Una de las preguntas más comunes que yo he recibido como ministro de la palabra en el Instituto Bíblico es: ¿y de dónde sacó mujer Caín? Y la gente comienza a perderse en trivialidades y tienen inquietudes que son tan irrelevantes, pero que muchas veces se le da una gran importancia. Cuando la respuesta a esto es simple: la Biblia no contiene una narración cronológica día a día, año tras año, particularmente en el libro de Génesis, y obviamente
a la altura del pecado de Caín, cuando él fue echado y fue expulsado, la Biblia dice que él habitó en la tierra de Nod. Y allí es donde él encontró mujer, pero obviamente habían transcurrido muchos años y ya había una población mucho mayor sobre la tierra. Pero la gente tiene la idea de que Caín mató a su hermano Abel ahora y ya pasado mañana, la siguiente semana encontró mujer. Y entonces entran en un conflicto. Y ahí surgen las fábulas y las genealogías y querer explicar cosas triviales. Cosas que a veces se complican, como aquellos que sostienen, por ejemplo, que hubo una raza preadámica y que antes de Adán Dios ya había creado una raza diferente y que hubo otro diluvio antes del diluvio que nosotros conocemos en la Biblia descrito en el Génesis, en los tiempos de Noé. Pablo le dice a Timoteo, mira, le dice, que no anden desviándose por fábulas y por genealogías interminables. Porque hay tantas cosas, tantas corrientes, tantos pensamientos ahora, como el de la gente que sostiene, es que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 pasaron siglos. Hay una gran cantidad de años que no podemos saber. ¿Y cómo lo saben? Están argumentando, están conjeturando, están sacando conclusiones absurdas, sin ningún fundamento. Pero de esa manera logran hacer que tenga sentido, que en el verso 1 la tierra estaba desordenada y vacía, pero ya en el verso 2 Dios está trayendo al orden todas las cosas. O que Dios creó todas las cosas, creó los cielos y la tierra, pero que ahora en el verso 2 hay un desorden, hay un caos. ¿Y quién creó ese caos? Cuando la explicación es simple. Cuando Dios creó las cosas y en la narrativa de Génesis, Dios comienza a dar orden en medio del desorden, porque es el principio de la creación. Pero algunos meten ahí otros versos de Isaías y de Zacarías y dicen, aquí el diablo ya vivía en el paraíso y que hubo otra dentro de un mar de corrientes, ideas, filosofías y enseñanzas absurdas, por no conformarse a la doctrina que es conforme a la piedad, a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, por prestar atención a las fábulas y a las genealogías. El apóstol Pablo avanza en el verso 5 hablando acerca del propósito del evangelio. Y dice así, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Recordemos que el apóstol Pablo menciona en la carta a los Gálatas que en Cristo Jesús la circuncisión no vale nada, la incircuncisión no vale nada, que lo único que vale es la fe que obra por el amor. De modo que el propósito del evangelio es la transformación del ser humano que ha vivido de una manera egoísta, lleno de maldad, egocéntrica, enfocándolo en amar a Dios y amar al prójimo. Recordemos que en palabras del Señor Jesucristo, la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Y ese es el propósito del mandamiento, ese es el propósito del evangelio, ese es el propósito de la sana doctrina. No es el bienestar económico, el bienestar material, no es el éxito. Dios no está interesado en la condición económica de las personas, en el éxito material de las personas. Dios está interesado en la transformación de las personas, de manera que puedan vivir amando a Dios, amando al prójimo, para poder ser parte de su reino, de su pueblo y alcanzar la vida eterna en unión a Él. Pablo habla acerca de las desviaciones. En el verso 6, la gente se desvía por no permanecer en la sana doctrina, por escuchar a fábulas, por escuchar genealogías, por escuchar muchas veces doctrinas de demonios, como Pablo lo menciona en 1 Timoteo capítulo 4, que algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En el verso 6 el apóstol Pablo escribió lo siguiente, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Cuáles son esas cosas de las que Pablo está hablando? Es el amor que nace de un corazón limpio, de un corazón que tiene buena conciencia, de un corazón que tiene una fe no fingida, sin hipocresía. Esas cosas son las palabras importantes que encontramos en el verso anterior.
Son las cosas de las cuales, cuando la gente se desvía, terminan con un mensaje hueco. Ministros, maestros de la palabra, grandes apóstoles, terminan con un mensaje hueco. Terminan predicando palabrería vana, enfocados en la prosperidad, enfocados en dominar al mundo, en conquistar al mundo. Escuché hace algunos años a un famoso predicador hablar de que la iglesia debe de dominar los 7 montes, tomar el control de los 7 montes en el mundo. Y uno de estos 7 montes es el monte del entretenimiento. Otro monte es la política. Otro monte es la economía. Y él hablaba de que la iglesia tiene que levantarse para poder controlar esos 7 montes. Son palabrerías vanas. Son mensajes huecos. Dios no nos ha llamado a dominar sobre los impíos. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio, a anunciar que el reino viene, a proclamar que Jesucristo es el Señor, a anunciarle a la gente que se arrepientan. Dios no ha llamado a la iglesia a dominar el mundo de los inconversos. Dios nos ha llamado a ser la sal, la luz de este mundo, a alumbrar, a preservar, a afectar, pero no a dominar. Es una forma incorrecta. Esa es la vana palabrería que se escucha desde muchos púlpitos. Y en el peor de los casos, doctrinas demoníacas, como la de este pastor o pseudo pastor mexicano, diciendo que el Espíritu Santo es mujer, diciendo que el Espíritu Santo es una mujer, y le cantan al Espíritu Santo, sosteniendo y usando textos de la Biblia de una manera tan torcida para asegurar y probar que el Espíritu Santo es una mujer y que es la madre del Señor Jesucristo. Doctrinas demoníacas, como la de esta mujer en Corea, que sostiene que Cristo ha reencarnado en ella, que tuvo una experiencia donde Cristo entró en ella y que en ella ha reencarnado Jesús. Desviaciones de todo tipo. Desviaciones en las cuales la gente cae por no permanecer en la sana doctrina, la doctrina que nos inclina, nos dirige a caminar en el temor de Dios, en la justicia, en la verdad, que nos inclina a renunciar a la maldad, a la impiedad, a los deseos mundanos, como dice la palabra. En el verso 7, el apóstol Pablo agrega que hay muchos que quieren ser doctores de la ley. Pablo también habla en otra carta mencionando de que se iban a amontonar maestros, gente que pretende tener una posición espiritual de grandes revelaciones, de profundidades. Y Pablo dice en el verso 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay movimientos cristianos donde se atribuyen la interpretación a través de la interpretación caprichosa de la Biblia, se atribuyen tener grandes revelaciones. Apóstoles y profetas modernos con enseñanzas huecas, sin ningún fundamento verdadero, pero pretendiendo tener una gran revelación. Y es que vivimos en este ambiente donde el movimiento oficial mundial católico romano asegura ser la iglesia fundada por Jesucristo, donde iglesias apostólicas sostienen que son la verdadera iglesia renovada, donde los mormones sostienen que ellos son la única verdadera iglesia de Jesucristo, porque ante el fracaso de todas las religiones y todas las iglesias, Dios decidió enviar a su ángel para poder reorientar y corregir las diferentes posiciones doctrinales equivocadas que por siglos se habían sustentado. Y entonces surge la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Mucha gente no entiende ni lo que habla ni lo que afirma y se convierten en ciegos, guiando ciegos. Y la gente, el pueblo, por no ser diligentes, por no escudriñar la palabra, por no meditar en la palabra, por no amarla, por no buscar a Dios con todo su corazón, son guiados y son movidos por todo viento de doctrina. Desgraciadamente, tenemos un gran avance en cuanto a la predicación del evangelio, pero juntamente con ello, una expansión o una extensión de mentiras, de herejías,
una gran extensión o proliferación de mentiras. Pero la verdad sigue siendo simple. Jesucristo es la verdad. Él es la vida. Él es el camino al Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es la puerta. Él es el buen pastor. Él es el alfa y la omega. Él es el Hijo de Dios. Él es el que estuvo muerto y vive y tiene las llaves del infierno y de la muerte. Él es el Todopoderoso. Y su doctrina, su enseñanza es la sana doctrina. Es la verdadera doctrina. El apóstol Pablo, hablando de la confusión que hay, y debemos de entender en ese tiempo donde el evangelio viene a relevar la ley, y en este tiempo en el cual la forma de referirse a la ley es a los escritos del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo se enfoca en la utilidad de la ley. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 8, el apóstol Pablo dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pablo está hablando de que en realidad la ley es buena, pero que hay que usarla correctamente. Ahora, nosotros podemos saber a través del Salmo 19 y verso 7 que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando hablamos de la ley en un sentido amplio, no únicamente los 10 mandamientos, ni tampoco la ley escrita en el libro de Levíticos y Deuteronomio, sino la ley en el sentido de la revelación dada por Dios en el Antiguo Testamento, que muchas veces incluye hasta los escritos por los profetas. Sí, hay una separación en la Biblia sobre lo que es la ley o los libros que contienen la ley y los libros de los profetas, pero muchas veces, y aún Jesús mismo se refirió a la ley en un término general. Jesús hace referencia a una escritura que se encuentra en Isaías y él dice: no está escrito en la ley, porque era la forma amplia o generalizada de hablar acerca de la revelación de Dios, de la voluntad revelada por Dios a través de los escritos en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo dice que la ley es buena, la ley tiene una utilidad, tiene un propósito, y ese propósito es transformar al hombre. Y la doctrina del evangelio, aunque viene a relevar las enseñanzas o los mandamientos de la ley, en realidad lo que hace es venir a aplicar la esencia, los principios del reino, los valores del reino, a darles el verdadero sentido. Usted puede entender esto cuando escucha al Señor Jesús decir: oyeron que fue dicho, mas yo les digo. Jesús viene a dar la verdadera interpretación de la ley, la verdadera aplicación práctica de la ley, usando los valores del reino, los principios espirituales que son inconmovibles, no pueden ser sustituidos. Entonces entendamos que cuando se habla de la ley, se habla de la revelación de Dios, de la voluntad de Dios para el hombre. Y cuando hablamos del evangelio, hablamos de la revelación de Dios, de la provisión de Dios, del mensaje que hace partícipe al ser humano de la justificación como un regalo, de la salvación como un regalo, de la adopción como hijos, como un regalo por medio de la gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo y por medio de la obediencia a ese mensaje. En el verso 9 el apóstol Pablo avanza diciendo: tenemos que conocer esto, o conociendo esto, la ley no fue dada para el justo, sino que la ley fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Pablo de nuevo conecta la ley con la sana doctrina. Y es que la ley estaba basada en los principios divinos de justicia, de verdad, de santidad, de honestidad, de misericordia, de perdón, de amor.
y en la sana doctrina de nuevo son puestos en realce a través del principio fundamental o de los dos mandamientos fundamentales de amar a Dios y amar al prójimo. Ahora es importante notar que el apóstol Pablo menciona que la ley no fue dada para el justo, sino para los desobedientes, para los irreverentes, para los asesinos, para todos aquellos que practican o viven en una impureza sexual, para los secuestradores, para los mentirosos y todo lo que se opone a la sana doctrina. Todo esto queda bajo el juicio de la ley. Es muy importante observar esto. La codicia de muchos ministros, entre comillas, del evangelio es un gran pecado y queda bajo el juicio de la ley. De igual manera, las uniones sexuales que muchos están defendiendo aún dentro de movimientos cristianos o iglesias que dicen ser cristianas, esas uniones sexuales son pecado. No es solamente un asunto de considerar los pecados sexuales y la inmoralidad sexual como algo que queda bajo el juicio de Dios. También la mentira, también la desobediencia queda bajo el juicio de Dios. La irreverencia. Dios pone todo el pecado como un solo apartado. Los asesinos, los secuestradores, los mentirosos, los desobedientes, todo queda bajo el juicio de la ley. Y es que el propósito de la ley era revelar el pecado. Según Romanos capítulo 5, verso 20, la ley se introdujo para que el pecado abundara, para revelar la abundancia del pecado. Y cuando ya el pecado abundó, cuando el pecado fue revelado por medio de la ley, entonces Dios hace abundar la gracia, sobreabundar la gracia, el perdón, el favor por medio de Jesucristo. En Romanos capítulo 7, verso 7, dice la palabra, o escribió el apóstol Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero Dios en el Antiguo Testamento servían para poder venía a confirmar la incapacidad humana de agradar a Dios, la incapacidad humana de alcanzar la salvación. Por eso Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 19, llega a una conclusión. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley. Pero le agrega un detalle, a fin de vivir para Dios, hablando acerca de vivir por fe, ya no vivir sometido a preceptos, a mandamientos, a limitaciones, a obligaciones, sino vivir por la fe en Jesucristo. Y es ahí donde el apóstol Pablo menciona y conecta la ley con el evangelio, porque el evangelio viene a relevar en el tiempo, en las dispensaciones de Dios, el evangelio viene a relevar esa etapa en la cual a través de la ley Dios le mostró al hombre que era pecado, que era culpable del pecado, que era incapaz de vivir libre del pecado y que como tal le correspondía el experimentar la muerte como consecuencia y como paga. Y entonces Pablo conecta el uso de la ley con la revelación del evangelio y entonces hace uso de esta frase, de esta conexión, según el glorioso evangelio del Dios bendito. O sea, Pablo está diciendo, siguiendo la conexión de la idea, la ley es buena, pero hay que usarla legítimamente. La ley no fue dada para el justo, la ley fue dada para revelar el pecado, revelar a los pecadores y para revelar que hay una condenación, hay un destino, hay una consecuencia de vivir en el pecado. Y que esa ley coloca bajo juicio a los fornicarios, a los sodomitas, a los secuestradores, a los mentirosos, a los homicidas, pero también a los que se oponen a la sana doctrina. Todo aquello que no se alinea
con la doctrina que es conforme a la piedad, queda bajo juicio. Y entonces lo conecta en el verso 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces nosotros podemos concluir que la ley fue dada para revelar el pecado, para mostrar la culpabilidad humana, para mostrar o confirmar la incapacidad del hombre, pero la ley viene a tener un relevo que es el evangelio, el glorioso evangelio que nos revela quién es el Salvador. Porque al final la ley nos sirve para mostrarnos que necesitamos un Salvador. Y entonces en el evangelio se nos muestra que el Salvador es Jesucristo. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, verso 19, ¿y entonces para qué sirve la ley? Y él responde, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea, Pablo está diciendo, entonces la ley fue dada para poder revelar lo que es pecado, y la ley permaneció en vigencia hasta que viniera la simiente, hasta que viniera el Salvador, hasta que viniera el Redentor, a quien le fue hecha la promesa de que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. De una manera más clara o concreta, en el verso 24, Pablo dice en Gálatas capítulo 3, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El evangelio trae esa revelación. El glorioso evangelio trae la revelación de que somos justificados por la fe en Cristo, no por obras, no por nuestra obediencia, no por alcanzar un nivel de madurez a través de someternos a la ley, no, sino simplemente justificados por la fe en Jesucristo. Concluyo entonces enfocado en que el glorioso evangelio revela la sana doctrina. El glorioso evangelio es un mensaje único, incomparable. El glorioso evangelio transforma al ser humano. El glorioso evangelio es el que nos liberta de la ignorancia, de la esclavitud, del temor, de la miseria, de la debilidad, de la muerte. El glorioso evangelio es el que nos revela la vida, la gloria, el acceso al reino, la gracia de Dios, la justificación como un regalo. El glorioso evangelio es el que revela las riquezas de Cristo y su amor. Ese amor con el cual Él nos amó, por el cual Él se entregó a sí mismo, por el cual Él, siendo rico, se hizo pobre para poder enriquecernos. Que Dios añada sabiduría, que Dios le dé sabiduría e inteligencia espiritual, como dice el apóstol Pablo, será siempre mi deseo y mi oración por usted. Damos a Dios la gloria, damos a Dios las gracias y debemos darle siempre la alabanza porque hemos sido alcanzados con el verdadero evangelio. Y tenemos que procurar, como dice la palabra, el que está firme, mire que no caiga, permanecer, atenernos, conformarnos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Porque haciendo eso, estamos seguros de que nuestra vida permanece en las manos de Dios y que viviendo por la fe agradamos a Dios y podemos poseer todas las promesas que son sí y amén en Cristo Jesús. Que Dios continúe obrando en su vida. Termine la obra que ha comenzado en ustedes, mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.